Bueno, si no hay dudas, esa es la parte laboral, contadores. No sé si, no creo que no hay dudas. Vamos bien. Nos vamos ahora por la parte, ¿sí? Fiscal. ¿Eh? Vámonos con la parte fiscal. Voy a poner aquí cálculo fiscal. Dios, es que ya tengo nombres. ICR. ¿Eh? ¿Qué podemos platicar de la parte fiscal? Bueno, de la parte fiscal, pues ya les había dicho a ustedes que hay tres formas de determinar, ¿sí? De determinar el ICR del aguinaldo. ¿Sí? Entonces, eh, formas de determinar el ISR del aguinaldo. ¿Sí? La más común, ¿sí? La más común, yo les diría que es conforme al artículo 176 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Bueno, de hecho no es la más común, pero bueno, ya le puse que es la más común. Artículo 176, reglamento. ¿Sí? ¿En qué consiste el artículo 176? En forma conjunta, ¿sí? En forma conjunta con el periodo de pago. ¿Sí? Es decir, junto con la semana, junto con la quincena, junto con la decena, ahí lo vamos a hacer. Y me parece que es la más fácil. Eso sí es cierto, es la más fácil, ¿no? Ahorita la platicamos. La segunda forma de determinar el ICR es conforme al artículo 174, otra vez de reglamento de la ley de impuestos a la renta. ¿Sí? Aquí hablamos de un cálculo espacial, es en forma separada de cualquier otro concepto de salario. Única y exclusivamente un cálculo, ¿sí? Especial para el aguinaldo. Si ustedes acostumbran a pagar el aguinaldo en una nómina extraordinaria, pues esa es la forma, ¿no? Esa sería la forma. Número 3, ¿sí? Conforme al artículo 96 de la ley de impuesto sobre la renta. Esto es, ¿sí? Lo que muchos conocen como un ajuste mensual. Un ajuste mensual. Lo pongo entre comillas, porque realmente no es un ajuste. Realmente es una anticipación, como un presupuesto mensual del cálculo del ICR del aguinaldo. Y platicamos por qué. Sí, me parece que es el menos, a lo mejor el menos conveniente, porque estaríamos nosotros, pues, tratando de presupuestar, ¿no? De visualizar qué va a pasar en el mes. No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos. Entonces resulta complicado. Salvo que algunas empresas, por ejemplo, lo que hacen es, se van 15 días de vacaciones en la segunda quincena de diciembre, a todos sus trabajadores les dan esos 15 días. Y pues lo que hacen es pagar de manera anticipada la quincena, por ejemplo, ¿no? Esas 2 semanitas antes de irse. Bueno, pues entonces ahí es posible hacer ese cálculo, ¿no? Pero son las tres formas, ¿vale? Esas son las tres formas. Comenzamos con la primera, artículo 176, reglamento. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el artículo 176? Bueno, si ustedes revisan el 176 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, establece que las retenciones que le hacemos a nuestros trabajadores pueden ser de manera semanal o de manera quincenal, bajo un procedimiento que está determinado en el artículo 96. Del 96 viene el procedimiento, pero el 96 habla de un cálculo mensual, ¿no? La ley, de hecho, habla de un cálculo mensual, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hacemos semanal? ¿Por qué lo hacemos quincenal? Lo hacemos semanal y quincenal gracias a este fundamento, al 176. Entonces está sencillo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Miren, primero vámonos con este fundamento. Vamos a hacer primero conforme al reglamento 176. Es decir, en forma conjunta, ¿sí? Con el periodo de pago. Entonces, aquí, por ejemplo, me dirían lo siguiente. En un ejemplo tenemos un trabajador, fíjense, un trabajador que gana 480 pesos diarios.
y 400 pesos diarios. Su aguinaldo es de ley, ¿sí? 15 días. Y para hacerlo sencillo, si a ustedes les parece, laboró todo el año, ¿sí? Laboró todo el año. Ya sabemos sacar proporcionales, así que no hay que determinarlo si fuera proporcional, ¿no? Laboró todo el año, y no tuvo faltas, ¿no? No tuvo faltas. Es un trabajador bastante, cumplido. Y la nómina que pagamos es una nómina semanal. Esto mismo para la quincenal, esto mismo para la decenal, esto mismo para la catorcenal. Y creo que hay una duda, permítame tantito. Dios. Alejandro, yo te diría que no, ¿de acuerdo? No se les descuenta. Aunque si ustedes revisan, me parece que es el 42, ustedes lo van a encontrar, ¿sí? Digamos que por ley les diría que no, pero sucede, digo, no lo contempla la autoridad, pero si los descuentos por paternidad no los descuenta, yo te diría que también esas licencias no. Dios, no traspasé el 42 completo, ¿sí? Pero el artículo 46 que nos habla de las causas por suspensión temporal, si mal no recuerdo, en última fracción, sí, la última fracción hace referencia a lo que usted me está preguntando. ¿Sí? Entonces, hasta cierto punto, pues es una suspensión de la relación de trabajo. ¿Sí? Entonces, no debíamos de cuantificarlas de acuerdo a la ley, ¿no? Pero aquí también, por ejemplo, también de acuerdo a la ley, la incapacidad temporal por enfermedad general, ¿sí? Por enfermedad general, pues también es una suspensión. Pero ya la ley, en el criterio que platicamos, dice que si es por maternidad, inclusive por paternidad, pues se consideran como 10 trabajados. No, si ustedes buscan esa causa en la guía, no la van a encontrar. Pero de manera, vamos a decirlo así, pues aplicando el mismo criterio que tiene la autoridad, me refiero a la parte de maternidad y paternidad, pues te diría que tampoco se descuenta. ¿Quieren estar más seguros? Pues les sugeriría, para conocer por lo menos, por ley se descontaría, ¿no? Por ley. Pero quieren estar más seguros para ver el criterio de la autoridad, pues tal vez hacer una consulta, que digo, nunca responden, lamentablemente nunca responden en los números que trae. Pero pudieran ustedes estar a muy buen tiempo de poder visitar. Yo en lo particular les diría, casi seguro estoy, de que te van a decir que no se descuenta, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que lo contemple. No le haya servido mi comentario. Y bueno, seguimos en el ejemplo, ¿vale? Trabajador 480, aguinaldo 15 días, laboró todo el año, no tuvo faltas, hizo una nómina semanal. Ahora habría que checar cómo trabajó en la semana, ¿no? Y más o menos es lunes, martes, no vamos a complicarlo, porque la intención no es un cálculo de una nómina como tal. La intención es el cálculo del aguinaldo, ¿no? Ya tuvimos por ahí algún curso de nóminas, no sé si nos pudieran acompañar, y ahí viene más o menos la determinación de algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, y el trabajador laboró normal toda la semana, si ustedes revisan, descansa el día domingo. Bueno, vamos a complicarlo un poquito más, ¿no? Eh, Descansa los domingos, pero todo trabajo. Es un día de descanso trabajado. Ahí está, esa es su nómina. Entonces, lo primero que hacemos, sacamos su nómina, ¿no? Lo que realmente trabajó en la semana, salario, ¿sí? Que el salario, pues, vamos a resumirlo, es salario diario nominal, cuánto gana diario, 480, multiplicado por los días trabajados. ¿Cuántos días trabajó? 7, ¿no? ¿Dónde salen los 7? Si ustedes cuentan de lunes a sábado, son 6 días. Y el aguas con el domingo, no porque haya elaborado significa que por eso son 7, no. Aunque no lo hubiera elaborado, ¿sí? Que no lo hubiera elaborado, le pagamos 7 días, porque recuerden que el día de descanso se considera como día trabajado. Pues de entrada ya va, ¿sí? Ya van 3,360, ¿no? El día de descanso trabajado. Elaboró el día de descanso trabajado, que el día de descanso trabajado son los 480 multiplicado por 2.
por 2. Ahí está, 960. Y nada más, ¿no? Me han preguntado, oye, la prima dominical, aguas, ¿no? La prima dominical se le paga a los trabajadores que elaboran los domingos, pero que normalmente laboran los domingos. Ese trabajador no labora los domingos, ¿no? Normalmente los descansa. Que en esta ocasión lo hicimos trabajar es otra cosa, ¿no? Y por eso está el día de descanso trabajado. Ahí está. Pero no estamos obligados a pagar la prima dominical. No estamos obligados, entonces no paguemos prima dominical, ¿vale? No se paga prima dominical. Lo que sí vamos a considerar aquí es el aguinaldo. El aguinaldo. El aguinaldo, pues son los 480 pesos, otra vez, ¿no? Es su cuota diaria multiplicado por días de aguinaldo. ¿Cuántos días de aguinaldo voy a pagar? 15 días. ¿Cuánto estaría pagando? 7,200 de aguinaldo. Y es completo, ¿sí? No vamos a sacar proporción, es completo. Ahí está. Si fuera necesaria la proporción, ustedes ya saben sacarla, ¿no? Si hay alguna duda, pues me platican, ¿no? Pero ya sabemos. Y entonces el total que recibe el trabajador en esta semana, o en esta quincena, o en esto lo que ustedes gusten, son 11,520. ¿Sí? Lo que va a recibir el trabajador, ¿sí? En esta semana. Ese sería, digamos, el ingreso total, lo que recibe el trabajador. Ahora vamos a calcular el ICR, ¿no? La intención es calcular el ICR. Bueno, para calcular el ICR, yo les diría que hay que buscar ahora, ¿sí? ¿Cuál está exento de lo que estamos pagando? Está exento, y un ingreso exento para llegar al ingreso grabado, que es el que de alguna manera vamos a considerar para calcular nuestro impuesto, ¿no? Un ingreso exento y un ingreso grabado. Y para saber los ingresos exentos, ustedes tendrían que revisar lo que es el artículo 93, ¿no? Ingreso exento van a estar en el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y para que de alguna manera sepamos, conozcamos, ¿sí? Cuál es lo que está exento. Y por ejemplo, en el caso del aguinaldo, ¿sí? En el caso del aguinaldo, aguas jamás va a estar exento. Si ustedes revisan el artículo, perdón, salario, dije aguinaldo, ¿verdad? En el caso del salario, perdón, jamás va a estar exento, ¿no? Si ustedes revisan fracción por fracción, jamás está exento. Entonces, el salario, así sea salario mínimo, siempre está grabado, ¿no? En este ejemplo, pues está grabado. Oye, ¿qué pasa con el día de descanso trabajado? Repito, no es un curso de nóminas, pero es necesario saber, el día de descanso trabajado está exento de acuerdo al artículo 93, fracción primera. Y el artículo 93, fracción primera, establece que los trabajadores que ganan arriba del mínimo, 480 es arriba del mínimo, está exento la mitad. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces está exento la mitad, 50%, 480, y por lo tanto grabado, pues son los otros 480. ¿Sí? Y este importe exento no debe sobrepasar el valor de 5 UMAS. Si ustedes multiplican 113,14, que es el valor de la UMA, ¿sí? Actualmente, por 5 UMAS, entonces hasta 565,70 estaría exento. ¿Qué hubiera pasado? No sé, voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si mi 50% hubiera sido 750? Aguas, porque 750 es mayor al límite. El límite de exención son 565, que es el equivalente a 5 UMAS. Entonces ustedes tendrían que colocar entonces 565, no puede ser 750. La diferencia estaría grabada. Pero no es el caso. Voy a corregir para que ustedes lo tengan correcto. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me estoy explicando. El aguinaldo está en 130 UMAS. Multiplicamos 30 por 103 en 14. Ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? Está en 103,394 y como consecuencia, pues está grabado la diferencia, 3,805. Fundamento, artículo 93, acción 14. Ustedes ahí van a encontrar que en el caso del aguinaldo, no dice aguinaldo, establece gratificación anual y normalmente esa exención de la gratificación anual
se considera para el aguinaldo, 30 UMAS. ¿Sí? Oye, tampoco dice UMAS, dice salarios mínimos. Sí, por disposiciones transitorias en la Constitución van a encontrar ustedes que el salario mínimo nada más se debe utilizar para lo cual fue creado, de acuerdo a su naturaleza. ¿Para qué fue creado el salario mínimo? Pues para retribuir el trabajo de una persona, ¿sí? No para hacer cálculos de impuestos, no para calcular sanciones. Entonces, la ley establece que, bueno, que entonces el salario no lo puedes usar para efecto, en conclusión, para cálculo de impuestos ni tampoco para sanciones. Entonces, aunque la ley establezca o todavía coloque salarios mínimos, vamos a entender que eso refiere a las UMAS. Entonces, está exento 30 UMAS. Y por lo tanto, grabado la diferencia. ¿Sí? Pues ya tenemos ahora sí, de nuestro cálculo del periodo, cuánto está, cuánto es el total, cuánto ese total está exento, cuánto ese total está grabado. ¿Vale? Ahí está. Y ya hacemos nuestro cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo? Bueno, el cálculo, aunque nuestro fundamento es el 176 del reglamento, realmente el procedimiento está en el 96, ¿no? En el 96 más o menos dice ingresos totales. ¿Cuánto es mi ingreso total? 11,520. Le restamos ingresos exentos, que ya tenemos el exento, 3,800. Y por diferencia, pues tenemos los ingresos grabados, que podemos sacarlo directamente en este cálculo o lo sacamos ya del papel de trabajo que traemos, ¿no? Lo voy a sacar directo de aquí para que no haya dudas, que es exactamente el mismo que este, ¿no? Y bueno, estos ingresos grabados, me dice la ley, procedimiento, no se les olvide que este procedimiento te marca el artículo 96 de la ley de impuesto sobre la renta. Oye, pero el 96 es el mensual. Sí, pero el 176 hace referencia a que el procedimiento es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Y no se les olvide que aquí estaríamos hablando de un cálculo semanal, ¿sí? Por lo tanto, la tarifa que vamos a utilizar para efecto de calcular este impuesto va a ser de la semana, ¿sí? De la semana. Ok. Ingresos grabados me da el límite inferior, ¿sí? Tendré que quitarle el límite inferior. Eh, Ingresos grabados menos límite inferior me va a dar un resultado. Dejen copiar esto, por favor. ¿Sí? Que se llama excedente sobre el límite inferior. A este excedente lo voy a multiplicar por un porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Y a ese porcentaje, cuando yo lo multiplique por el excedente, me da algo que se llama impuesto marginal. Y al impuesto marginal le vamos a sumar la cuota fija. No sé si sepan aplicar tarifas, si no saben, me dicen, para explicarlo de manera muy rápida, para que con eso determinemos el ICR conforme al artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Oye, pero estamos aplicando el 176, sí, pero el 176 del reglamento hace referencia a que el procedimiento que usemos es conforme al 96, por eso yo les diría ICR conforme al 96, ¿no? Y ya conforme al decreto, hay un decreto de subsidio, pues dice que vamos a restarle el subsidio causado, ¿sí? Subsidio causado. Bueno, ahorita platicamos del subsidio causado para llegar ahora sí al ISR a retener al trabajador. ¿Cuánto le voy a retener al trabajador? Entonces, lo que hacemos es irnos a las tarifas. Ustedes recordarán, la autoridad publica cada año las tarifas, las publica en el anexo 8 dentro de la resolución miscelánea fiscal. Una tarifa no cambia cada año, ¿sí? No es que sean diferentes cada año, hay una condición conforme al 151, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si ustedes revisan las tarifas 2023, 24 y 25 son las mismas, ¿sí? No hay ningún cambio. En 2026 les aviso de una vez, ¿no? En 2026 van a ser diferentes. Sí, ya se acumuló más del 10% de inflación, ¿sí? Entonces van a ser diferentes. Entonces ahorita sí tengan cuidado para 2026, estas tarifas se van a modificar, ¿de acuerdo? Se van a modificar. Pero bueno, tengan cuidado con eso. Nos vamos a lo que es la tarifa semanal
porque estamos en un cálculo semanal, aquí está, ¿sí? Retenciones semanales, y buscamos en qué renglón. Yo aquí siempre los enumero los renglones, pero no significa, ¿sí? No significa que traemos esa numeración, ¿de acuerdo? Todas las tarifas están compuestas de 4 columnas: límite inferior, superior, cuota fija y el excedente. Porcentaje sobre excedente. Los 3 primeros son importes, cantidades, el último es un porcentaje. Y está compuesto por renglones, prácticamente 11 renglones. Lo que tenemos que hacer es buscar el ingreso grabado. El que se busca siempre es el ingreso grabado. Debe estar entre el límite inferior y debe estar entre el límite superior. Entonces hagan en cuenta que el límite inferior y el límite superior son como rangos. Debe quedar mi ingreso grabado entre el límite inferior y superior. Cuando cumplamos ese requisito, encontramos el renglón, ¿no? Ejemplo, 7,645,80, si lo buscamos aquí, pues estamos en este renglón, ¿no? 7,645 está entre 7,192 y entre 11,336. Si hay dudas, repito, me preguntan sin pena, ¿no? Nadie nace aprendiendo, sabiendo. Entonces, pues si hay dudas, me preguntan. Pero por lo regular, cuando doy aguinaldo, todos ya saben de nóminas y no tienen problemas con esto. Pero si hay dudas, me dicen. Pues ya identificamos el renglón. Una vez identificado el renglón, pues sustituimos los valores. Me pide el límite inferior, lo arrastramos, ¿no? Lo vinculamos. Límite inferior es esta columna, 7,192. Damos la diferencia. Traemos el porcentaje, ¿no? Vamos a traer el porcentaje de ese mismo renglón. El porcentaje son 23,52. Lo ponemos. Sacamos la multiplicación y traemos la cuota fija. ¿Sí? La cuota fija son 1,152. Perdón, y ya sacamos la suma. 1,258. ¿Sí? Son 1,251. Podemos quitar el subsidio. ¿Sí? Nada más que el subsidio, hay un decreto que lo establece, no está en ley, no está en el 96, está en un decreto que establece que el subsidio va a ser, vamos a tener derecho al subsidio siempre y cuando nuestros ingresos grabados del mes sean de 10,171, ¿sí? O menos, ¿sí? O menos. Ay, perdón, me equivoqué. Este, pues que mi ingreso grabado del mes sea de 10,171 o menos, pues yo tengo derecho a subsidio. Nada más observen el siguiente, ¿no? Teníamos que analizar cómo está este trabajador. Pero ese trabajador, por ejemplo, nada más de salario, son 480 por 30 días. Normalmente le voy a pagar 30 días. ¿Cuánto es su ingreso grabado? Porque el salario jamás está exento, siempre está grabado. Si ustedes observan, el trabajador, pues ya está con un salario grabado del mes de 14,400. Ya estamos por arriba de lo que marca el decreto. Por lo tanto, como ya 14,400, nada más de salario, sin el aguinaldo, ¿no? Nada más de salario. Si lo comparamos contra 2,171, 10,000, perdón, 171, pues ya no tiene derecho, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra conclusión de esta comparación? Pues es mayor importe límite y por lo tanto no tiene derecho yo causado. No le vamos a aplicar el subsidio causado. ¿Vale? Aquí subsidio causado sería cero. Cero. Por lo tanto, el ICR a retener al trabajador va a ser de 1,258,85. Eso es lo que le voy a quitar de impuesto al trabajador en la semana. Yo les decía a ustedes, es lo más sencillo. Simplemente agregamos el aguinaldo dentro del periodo, le quitamos la parte exenta y ya que calculamos el impuesto de manera semanal,
de manera quincenal. Esto puede ser una quincena, puede haber sido una quincena tal vez. La única diferencia es ya no aplicas la tarifa semanal, ¿no? Aplicas la tarifa quincenal o decenal o catorcenal, dependiendo lo que ustedes estén pagando. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas por ahí, Arlen, si hay dudas me dices, creo que aquí hay un comentario, déjenlos leo. Ok, Angie pregunta, ¿qué pasa si tiene subsidio? Puesto Angie se va a restar, ¿sí? Se le va a restar. No sé, déjame ver. Voy a hacer con un salario mínimo, ¿eh? 278.80, poniendo en el mes son 30 días. Digo, aquí va a depender cómo le paguemos al trabajador. Habría que ver en la semana. Y en el mes, ¿cuántas semanas pago? Son 864. Aguinaldo son 278.80 por 15, ¿están de acuerdo? 15 días. Esos está exento 30 UMAS, son 30 por 113.14. Dios. Alguien tiene abierto el micrófono. Si van a preguntar con todo gusto, si no, pues, me apoyan por favor pagándolo para que revise mi. Miren, está grabado 787. Sí, ahí está. Y sería un total de 9.181. Salarios mínimos aguas, ¿eh? Salarios mínimos por ley no le quitamos ICR, pero la ley establece siempre y cuando sea únicamente salario mínimo, lo que se le paga en el mes. En el caso de cuando pagamos PTU, cuando pagamos cualquier otro concepto que no nada más implique salario mínimo, por ejemplo el aguinaldo, pues ya no está en esa posibilidad, ¿sí? Ya no está en esa posibilidad. Norma, ¿me apoyas con tu micrófono, por favor? Muchas gracias, Norma, porque se me está viciando el sonido. Gracias. Les decía a ustedes, pues automáticamente, si nosotros damos cuenta, estamos dentro del margen de los 10.171, nada más pagando salario mínimo y el aguinaldo. Entonces sí va a haber cálculo de impuestos, ¿de acuerdo? Sí va a haber cálculo de impuestos. Vamos a suponer que este es el salario mínimo el que estamos calculando. Por supuesto, hay un subsidio, ¿sí? El subsidio, pero es un subsidio semanal, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el subsidio semanal? Te vas al subsidio mensual, déjame ver cuánto es. 474.65, ¿no? El mensual se divide entre 30.4 y nos da un subsidio diario de 15.71, y cuando es semanal se multiplica por 7 y tenía un subsidio semanal de 109.29, más o menos. Entonces aquí tendríamos que poner 109.29, por ejemplo. Y entonces, si fuera el caso, no recuerdo el nombre de quien preguntó, perdón. Si fuera el caso, por supuesto, se resta, y bueno, ahí tendríamos, ¿sí? En nuestro impuesto. Va a disminuir, claro, sin problemas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, alguien que gana 300 pesos de manera muy rápida, fíjense. De 300 normalmente le pagamos subsidio o tiene derecho al subsidio. Pero aquí, por ejemplo, aún ganando el mínimo, aguinaldo me refiero, si ustedes se dan cuenta, ya estamos muy cerca del límite de 10.171. Estamos en 10.105. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Tengan cuidado porque revisar que sus cálculos del mes no sobrepasen los 10.171. No sé si me explico. Si hay alguna duda, con todo gusto, lo que escucho, ¿de acuerdo? Si no, bueno, sí, por supuesto, si hay subsidio, por supuesto hay que considerarlo, ¿no? Voy a regresar las cosas como estaban y nada más queda en la grabación, ¿de acuerdo? Nada más queda en la grabación. Espero que no haya dudas. Si hay dudas, con todo gusto. Y bueno, esta es una de las formas. Yo les decía, conforme reglamento, conjuntamente con el pago de la nómina. Déjenme revisar qué es lo que me están preguntando y ahorita seguimos. Arlen, si tienes dudas, con todo gusto quedo pendiente. Miriam dice, si se realiza el cálculo de nómina especial con lo aguinaldo, el cálculo de tabla sería una mensual. Ahorita vamos con ese.
Con eso vamos. Norma, creo que querías hablar, por eso tenías encendido tu micrófono, ¿verdad? Dice Norma, maestro, ¿cómo se registra en deducciones el subsidio aplicado a un trabajador que gana el mínimo? Norma, no entiendo tu pregunta, creo que por eso querías abrir el micrófono. Me dices que cómo se registra en deducciones el subsidio aplicado. Es que no se aplica como una deducción o no se registra contablemente. Nada más queda en papel de trabajo. Y sí es importante que lleven ese control, ¿no? Digo, de manera muy, muy rápida, por ejemplo, Norma, este, o no sé, déjame pensar, no sé qué es con deducciones, pero por ejemplo, no sé, me da un ICR, esta parte, ¿no? Ah, Este, no sé, voy a inventar. Ingresos grabados tengo 8,000 pesos, menos que semanal. Ingresos grabados tengo 2,100. Con mi cálculo, sí, con mi cálculo, y me da un ICR, no sé, voy a inventar un ICR de 300 pesos. ¿Tengo derecho a subsidio? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuánto es mi subsidio? Ya lo habíamos sacado, ya lo borré. Perdón. Vamos a buscarlo, a ver si lo tengo acá. Ah, no lo tengo diario. Pero bueno, vamos a volver a calcularlo. Voy a ponerlo aquí. Nada más son para que ustedes observen, no sé a qué te refieres con este. Con 474 entre 30,4. Oye, ¿por qué 30,4? Así lo dice la ley, ¿no? Así lo dice el decreto. Por 7, que son los días de la semana. Entonces aquí tengo 109,29. Y el trabajador, por supuesto, tiene derecho a subsidio, por eso se lo estoy aquí aplicando. ¿Cuánto le voy a retener al trabajador? 190,71. Todo esto, ¿cómo se registra? Bueno, en un registro contable, digo, el subsidio no se registra, ¿no? No es una deducción tampoco. Por eso me quedé pensando a qué te refieres con deducciones. Es un beneficio del trabajador, nada más, pero no significa que para nosotros represente una deducción o algo por el estilo, no. Es importante para el cálculo, ¿eh? Digo, el siguiente mes, me parece, vamos a tener cálculo de ICR anual de sueldos y salarios. No nos pueden acompañar. Este, y bueno, ahí vamos a ver por qué es importante ese subsidio, ¿no? Pero ¿cómo es el registro de esto? Pensando que nada más fuera salarios, bueno, pues tienes gastos de administración o de venta, no sé, viendo de quién es el trabajador, por supuesto, este salario, que van a ir los 2,100, que aquí, por ejemplo, seguramente traigo 2,100 y exento cero, no está exento, ¿no? Y aplicamos nada más la retención. Seguramente impuestos por pagar, ¿sí? Impuestos por pagar es la cuenta contable y le ponemos ICR retenido a los trabajadores, ¿no? O por sueldos y salarios, no sé, dependiendo con el nombre que ustedes le quieran dar. ¿Cuánto le voy a retener al trabajador? 190,71. Y el abono es a bancos, ¿no? Por lo que la termino pagando. ¿Cuánto le termino pagando al trabajador? Trabajador te iba a pagar 2,100, ¿no? Es tu ingreso total, 2,100. Pero te quito 190,71. ¿Cuánto te pago nada más? Fíjate, nada más te pago 1,909,29, ¿no? Así queda. Pero no, este subsidio no se registra ni como deducción, no es una deducción, etcétera, ¿no? Sí es importante que este subsidio sí se tenga un control, porque lo van a ocupar en su declaración anual. Y en la declaración anual nos va a preguntar por ahí cuál fue el subsidio causado durante el ejercicio. Y debemos de traerlo, ¿no? Los sistemas de nóminas por lo regular lo traen dentro de los acumulados, pero hay que revisar que realmente lo traiga, ¿no? Si no, hay que tener mucho cuidado. Maestro, buenos días. Ah, hola Norma, ya te escucho. Hola, Dime. maestro. Gracias. Sí, mire, tengo una duda. Al aplicar el subsidio, Sí, para aplicar, bueno, en términos del decreto, en los recibos de nómina, en algún momento yo nada más registraba como ICR la diferencia del ICR causado menos el subsidio y entonces no se me daba una cantidad de, por ejemplo, 78 pesos y es lo que registraba como ICR. correcto, Ajá, No, en el no, registro, ajá, nada más,
la diferencia, Es correcto, pero ajá. luego revisando me aparecían otras recomendaciones de agregar la cuenta en el apartado de deducciones del CFDI de nómina. O sea, ya ve que viene percepciones y deducciones. Ujú, Entonces me recomendaban, o bueno, me aparecía ahí que aplicara el concepto de subsidio para el empleo y el subsidio lo registrara como negativo con el signo de menos. Sin ujú, embargo, no me dejaba timbrar ese recibo. ujú. No me dejó timbrar, en ningún momento me dejó timbrar, entonces pues seguía haciéndolo de esa manera, restando el ICR menos el subsidio y ya para registrar El el que... neto, digamos que el neto, ¿no? Ajá. Ok. Pero ahora me preocupa en el anual que efectivamente, porque tampoco me aparece en la nómina o en el paquete de nómina, no me aparece el acumulado. Tendría yo que hacerlo manual para ver cuál fue el subsidio acumulado y bueno, los que se aplicaron, ¿no? Entonces la duda era esa, si era correcto haber nada más aplicado el ICR, la diferencia del ICR o había otra cuenta que tenía que haber considerado. De hecho es No lo sé, correcto. ajá, Perdón, Norma, ¿eh? De hecho es lo correcto. No, 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 yo he visto algunos sistemas que colocan los 300, por ejemplo, y posteriormente su chío, no me acuerdo el nombre que le llaman, aplicado, me parece, los 109, ya para que por diferencia se arroje, pero eso es nada más en el PDF, como un dato informativo para que el sistema precisamente me lleve mi control del subsidio causado durante todo el periodo. Pero si ustedes revisan el XML, y es importante que le des una checadita a tus XML, ¿eh? ¿Sí? En el XML debe venir el dato de subsidio causado. Por ejemplo, en este caso, si este fuera, en este ejemplo, si ustedes observan en mi recibo de nómina, no va a aparecer, no va a aparecer el subsidio causado, eso es normal, ¿sí? No aparece, aunque hay recibos de nómina que en la parte inferior lo trae como informativo, un dato informativo. Dice el subsidio causado, ¿no? El subsidio causado en este periodo es de, y ahí aparecen, por ejemplo, los 109, ¿no? Pero no están dentro de lo que viene siendo propiamente el cuerpo del pago, de lo que es el recibo, ¿no? Y eso es lo correcto, ¿no? No, no recomiendo yo que pongan los 300 pesos y un subsidio adicional para que se netee, no lo recomiendo. Yo siempre recomiendo el neto. Lo que sí te diría es que sí te diría que revises el XML, que si este, por ejemplo, fuera el caso, pues en tu XML debes de venir el dato del subsidio causado y debe venir el dato del ICR del periodo. El ICR del periodo no son los 300, el ICR del periodo son los 190. Lamentablemente, como tú comentas, hay sistemas, digo, no sé cuál sea, que no te arroja el acumulado, ¿sí? De tu subsidio causado, no te lo arroja. Y entonces tendrás que sacarlo, vamos a decirlo, por fuera, ¿no? A través de un papel de trabajo, determinarlo o ir calculándolo. Digo, pues suena sencillo, sin embargo, bueno, si tenemos 10,000 trabajadores, pues arreglar el problema, ¿no? No sé si quien te lo comentó, lo que tú me dijiste, es el desarrollador del software, porque tal vez lo que trataba de darte una recomendación para tener ese dato. Pero a veces hacemos cosas que no debían de ser. Digo, a mí me parece lógico que no te haya dejado tal vez timbrar. A lo mejor de entrada, pues te diría que no es lo correcto. Tal vez el sistema lo reconoce como que no es lo correcto. Sin embargo, hay sistemas que, te repito, sí lo manejan ahí, pero bajo ciertos parámetros, comienzan a definir los parámetros para que traiga el mismo sistema ese acumulado, ¿sí? Y ustedes lo puedan tener, pero no es lo más indicado. En lo personal no comparto con esa forma de presentación, ¿de acuerdo? Por el momento, Norma, espero que si tengo la oportunidad de estar con ustedes en un cálculo anual el próximo mes, te diría que vayas revisando si efectivamente lo puedes llevar todo acumulado.
debes de poder llevarlo, y que revises tus XML, ¿eh? Porque el problema va a ser si en el XML no traes, ¿sí? No traes ese dato. También en el visor de nóminas, comienzan a revisar su visor de nóminas, que todo lo que traiga en el visor coincida con lo que ustedes están elaborando dentro del sistema. No sé si me expliqué, Norma. Sí, profesor, le agradezco mucho. Compañera Miriam, también agradezco la respuesta en el chat. Gracias. Ok, muchas gracias, Norma. Bueno, creo que hay algunos comentarios. Dice, se me fue el nombre. Creo que ya quedó claro. Ok, Miriam, ¿no? También hay otra recomendación, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Bueno, ahí está. ¿Verdad? Si no, también en el visor me parece que ahí viene. Bueno, no lo recuerdo bien, pero me parece que ahí viene. Este, eh, no sé, en GBA TV alguna duda, si no seguir para seguir avanzando. Arlene, no hay dudas, ¿verdad? Ok, creo que dijo que no. Entonces, seguimos, ¿de acuerdo? Siguiente forma de determinar el ISR, la siguiente forma es esta. En forma separada, que por ahí creo que lo platicaron, me lo hicieron en un comentario. Espero que el contador o contadora que lo haya comentado siga aquí con nosotros, porque en forma separada es conforme al artículo 174. ¿Sí? No es recomendable a menos que al trabajador no le vaya a hacer cálculo anual. Pero si le vas a hacer cálculo anual, yo te diría que no hagan este procedimiento, porque el reglamento, por lo regular, cuando ustedes lo aplican, este procedimiento, normalmente el ICR es menor al que le corresponde al trabajador. Es decir, se ve beneficiado. Que cuando hagan ustedes el ajuste anual, pues ese beneficio se contrarresta, ¿no? Lo que no le restaron en el cálculo del aguinaldo, se lo van a restar en el anual. Entonces, ¿para qué le perjudicamos? Mejor de una vez le quitamos el impuesto, el ICR, ahorita en el aguinaldo que recibe algo adicional, ¿no? Y que no lo siente tan pesado, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues me quitas más ICR, pero estoy recibiendo mi aguinaldo, creo que no lo siento tan pesado. Es posible, ¿no? Pero este procedimiento, ¿en qué consiste? Se los platico para que ustedes lo sepan. En entrada, pues es cuando hacemos un cálculo del aguinaldo en forma separada. Aquí lo traen ustedes, ese cálculo. Mm, Dios. No es Y opción de cálculo ICR 174 es una retención opcional que se aplica no tan solo para el aguinaldo, ¿ya vieron? También para la PTU, para primas dominicales. No sé qué hacen las primas dominicales, pero bueno, y las primas vacacionales. Digo, todo lo demás, salvo la prima dominical, son conceptos anuales. Entonces quiero suponer que por eso sí, por eso se puede aplicar este procedimiento. Se utiliza mucho para la PTU. Ahí sí, tiro por viaje, yo he visto que lo usan mucho para la PTU. Pero bueno, también para aguinaldo se puede hacer. Y bien, el procedimiento es una transcripción del artículo 174 del reglamento. ¿Sí? Aquí viene el procedimiento. Pero vamos a platicarlo con el ejemplo, ¿les parece? Con este mismo ejemplo. ¿Sí? Con este mismo ejemplo. ¿Cuál es el procedimiento? Les platico el procedimiento, si hay alguna duda me dicen. De entrada, quiero saber cuál es el aguinaldo total. ¿Cuánto es el aguinaldo total que le voy a pagar al trabajador? Bueno, me voy y exclusivamente veo el aguinaldo total. El aguinaldo total en este ejemplo son 7,200. 7,200, ¿sí? Al aguinaldo total le vamos a restar el aguinaldo exento. ¿Y el aguinaldo exento cuánto es? También ya lo habíamos determinado. De manera muy rápida, pues son 30 UMAS, ¿no? 113 para no irme para allá arriba. Luego se me marean. Dice, profe, me mareo mucho cuando haces eso. No, ya. 3,394,20. Por diferencia me da mi aguinaldo grabado. ¿Sí? Mi aguinaldo grabado, lo que paga impuestos. En este ejemplo, bueno, sería 1,805. De todo esto que ustedes ven acá, pues es lo que tenemos aquí en este papel de trabajo. Viene yéndome para arriba, ¿no? Aquí está. ¿No? Ya lo teníamos. Ahí está. ¿Vale?
A esto le aplicamos el procedimiento de 174. Luego me preguntan, profe, ¿por qué lo aplicamos sobre el aguinaldo grabado? Si ahí dice, ahí establece, o así se pudiera llegar a comprender, que dice que es sobre el aguinaldo total. Sí, pero recuerden ustedes que estamos calculando un impuesto, ¿sí? Y si leemos de manera armónica, de manera integral la ley, ¿sí? Pues si lo leemos de esa forma, nos daremos cuenta, nos daremos cuenta que pues no pasa a calcular un impuesto, algo que la ley, la misma ley establece, se encuentra exento de ese impuesto. Por eso, si estamos calculando un impuesto, pues de manera automática tenemos que quitarle el aguinaldo exento, ¿no? Y vamos a hacer el procedimiento nada más sobre el grabado, ¿vale? Es una parte importante porque luego me reclaman que dices que no dice sobre el aguinaldo grabado. Pero pues estamos calculando un impuesto, artículo 93, pues establece que hay un aguinaldo que no paga impuesto, pues entonces aguas con ello, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Miren, al aguinaldo grabado, en este ejemplo el aguinaldo, pero puede ser la PTU, puede ser la prima vacacional, ¿no? Y la prima dominical yo creo que nunca, ¿no? Pero bueno, el aguinaldo grabado lo vamos a dividir entre 30, entre un factor de 30.4, lo que la ley está, más o menos cuando quiere llevar un ingreso mensual o un ingreso diario sobre un ingreso mensual, lo divide o lo multiplica por 30.4. Ese es el factor fiscal. Lo que hacemos son 3.800 entre 30.4, me da una cantidad, 125, que pudiéramos considerarlo como un aguinaldo diario, ¿no? Aguinaldo grabado diario. Y lo pongo entre comillas, pues porque yo le llamo diario, pues porque lo divido en 30.4, que es el factor mensual que establece la ley normalmente, ¿no? Pero no le denomina diario, tengan cuidado con eso, ¿no? Tenemos un aguinaldo grabado diario, por poner un ejemplo. Y este aguinaldo grabado diario, ¿sí? Perdón, el factor no son 30.4, son 365, una disculpa. Sí, porque este es un aguinaldo anual. Una disculpa en nombre de todos los contadores del mundo, ¿sí? Corrijo. Y es aguinaldo anual, entre el factor de 365 llevamos diario. Y este diario lo vamos a multiplicar ahora sí por el factor de 30.4, que es el factor mensual que establece la ley normalmente. Lo que hacemos entonces, multiplicamos el diario por 30.4 y llegamos a lo que podemos llamarle como aguinaldo grabado mensual, lo que se supone por mes y tendría yo derecho a recibir cada mes 316.98 por este procedimiento, ¿vale? Ese aguinaldo grabado mensual, la ley me dice, súmale, le vas a sumar tu sueldo mensual ordinario del mes. Si estamos en diciembre, ¿cuál sería mi sueldo mensual ordinario? Yo aquí les diría que pues sería mi salario diario nominal multiplicado por 30. Oye, no es por 30.4, no. Me habla de aquí de mi sueldo mensual ordinario, cuánto tengo derecho yo a recibir en el mes. Entonces en el mes para efectos laborales pues es por 30, no voy a multiplicarlo por 30.4. En nuestro ejemplo, si revisamos, el trabajador tiene un salario diario nominal, lo tenemos en la nómina, aquí está, 480. Esos 480 lo multiplico por 30, pues normalmente, si me pagaran de manera mensual, pues yo recibiría 14.400. Entonces la ley me dice, determina tu aguinaldo mensual, ya lo determinamos bajo el procedimiento que marca la ley, súmale tu sueldo mensual ordinario, ¿sí? Algunos le llaman USMO, que es USMO, último sueldo mensual ordinario, el que estás recibiendo en ese mes, ¿de acuerdo? Y bueno, sacamos la suma entonces. Y nos daría la suma, pues prácticamente el aguinaldo más el USMO, ¿no? Último sueldo mensual ordinario. Y me dice que aplique el procedimiento del 96.
¿Cuál es el procedimiento del 96? Bueno, aquí lo tenemos. Vas a quitarle el límite inferior, etcétera, para llegar al ICR conforme al 96. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar la tarifa, pero aguas, hablamos de una tarifa mensual. ¿Por qué mensual? Pues porque es un ingreso mensual. Tenemos el sueldo mensual y tenemos un aguinaldo mensual, pues hablamos de un ingreso mensual. Entonces aquí vamos a aplicar la mensual. Pues vamos a buscar la mensual. Son 14,716 lo que vamos a buscar. Nos vamos a la tarifa mensual. Dejen buscarla. ¿Dónde está? Decenales. Mensual. ¿Sí? Esta es la mensual. Y bueno, con 14,716. Si ustedes están de acuerdo, caemos en este renglón. Y caemos en este renglón. Bueno, pues aplicamos la tarifa, ¿no? Damos el límite inferior, 12,935. Sacamos la diferencia, nos da el excedente, traemos el porcentaje, 17,92. Multiplicamos el excedente por 17,92, me da el impuesto marginal, traemos la cuota fija y con esto sacamos el ICR. ¿Sí? ICR conforme al 96. Hoy aplicamos subsidio a aguas. ¿Sí? Aquí no importa que tal vez estuviéramos en la posibilidad de calcular subsidio. Aguas, jamás se aplica subsidio. Oye, ¿por qué no aplicamos subsidio aunque estemos en la posibilidad? ¿Qué me refiero con posibilidad? A lo mejor es un trabajador con salario mínimo, ¿no? Y entonces estamos en la posibilidad porque no sobrepasa los 10,171. Pero aún así no aplicamos subsidio. ¿Por qué no? Porque el artículo 174 del reglamento pues comienza diciendo que lo que se aplica es el procedimiento del artículo 96. Y el procedimiento del artículo 96 pues llega precisamente nada más hasta el ICR, hasta ahí. La aplicación del subsidio no está en el artículo 96. ¿En dónde está? Está en el decreto. Motivo por el cual jamás, jamás vamos a aplicar subsidio dentro de este procedimiento, ¿vale? Y bueno, nada más voy a cambiar este nombre. Normalmente se llama ICR conforme al artículo 96. Yo le voy a llamar ISR 1. Yo, no se llama así. ¿Pero por qué le llamo así? Bueno, porque ahorita voy a platicar por qué. Pero yo les voy a llamar ISR 1. ¿De acuerdo? Si seguimos viendo el procedimiento, establece que van a hacer el mismo procedimiento, esto mismo, lo van a hacer, pero nada más con el último sueldo mensual ordinario, nada más con el último sueldo mensual ordinario, es decir, por 14,400, nada más. Entonces volvemos a lo mismo, hay que hacer el cálculo, 14,400. Si ustedes observan, quedamos en el mismo renglón. En este ejemplo quedamos en el mismo renglón. Entonces, quito el límite inferior. Traigo el porcentaje. Traigo la cuota fija. Terminamos el ICR. Este ICR yo le llamo ISR 2. No se llama así. La ley dice, determina el ICR del USMO más el aguinaldo y el ICR del USMO. Bueno, pues entonces ya tenemos los dos ICRs que me pide la ley. ¿Sí? Si hay dudas me dicen. El procedimiento dice que al ICR1, como yo le llamo, en este ejemplo 1,502, te van a restar el ISR2. Vamos a obtener una diferencia, ¿no? Que en este caso la diferencia, perdón, puse en 3 menos. La diferencia es 56,80. Y esta diferencia la vamos a dividir entre, ¿sí?, el concepto mensualizado.
Concepto mensualizado. Digo concepto porque recuerden que puede ser PTU, puede ser aguinaldo, puede ser prima vacacional. En este ejemplo, pues estamos hablando del aguinaldo mensual. ¿Sí? ¿Cuál es el aguinaldo mensual? Aquí lo tenemos, ¿no? Me voy a regresar. Aquí está. 116.98. Y obtenemos un factor. Ese factor se va a truncar, es decir, vamos a tener un resultado nada más de 4 decimales. ¿Sí? ¿Por qué 4 decimales? Bueno, porque el Código Fiscal de la Federación establece que cuando ustedes sacan factores, cocientes y demás, calcula hasta el 10.000º. Entonces tenemos aquí, ¿sí? Tenemos un factor de 0.796, que este factor me dice la ley, multiplícalo por 100. ¿Sí? Voy a multiplicar entonces ese factor que me dio por 100. Y el resultado es el porcentaje, sería el porcentaje de ISR del aguinaldo. Este es el porcentaje que le voy a calcular a mi aguinaldo grabado. ¿Cuánto, sí, cuánto voy a aplicarle de impuesto? 17.92. Lo aplicamos, ¿no? Nos vamos con aguinaldo grabado. ¿Y cuánto es mi aguinaldo que paga impuestos? Lo tenemos los cálculos aquí arriba. Aquí está, 3.805. Y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de ISR. ¿Cuál es el porcentaje de ISR? 17.92%. Este. Y ya me va a dar como consecuencia el ISR del aguinaldo. Multiplicamos 3.805 por 17.92, 682. 682, ese sería el ICR. ¿Sí? Ya en mi nómina, pues pondríamos, por ejemplo, de un lado vienen percepciones. Es un recibo que nada más va a venir el aguinaldo. Le voy a poner aguinaldo. ¿Sí? ¿Cuánto es mi aguinaldo? El aguinaldo total, ¿no? Entonces le voy a pagar el aguinaldo al trabajador. El aguinaldo al trabajador son 7.200. Ahí está. Y del otro lado vienen seguramente deducciones. Lo que le voy a quitar a mi trabajador. ¿Sí? ¿Qué vendría? El ICR aguinaldo. ¿Sí? ICR a retener. ¿Cuánto es el ICR a retener? 682. ¿No? Ya me pondríamos el aguinaldo neto. ¿Cuánto termina recibiendo el trabajador? Pues son 7.200 menos 682. 1.518. ¿Sí? Ese sería el aguinaldo neto. Y ese sería a través de una nómina extraordinaria. A través de una nómina extraordinaria. ¿Qué datos lleva la nómina extraordinaria? Bueno, también viene aquí en su material. ¿Sí? CFDI del aguinaldo. CFDI de nómina por concepto de aguinaldo. Bueno, tipo de nómina, pues ya habíamos platicado, nómina extraordinaria. Está. Periodicidad, me pregunta la periodicidad. Al no existir el periodo de pago anual, deberá seleccionar la opción 99. Si no viene el pago anual, entonces lo que escogemos como periodo es la opción 99, que significa otro periodo u otra periodicidad. ¿Sí? La fecha inicial y fecha final de pago. Si bien el aguinaldo por lo regular corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre, por tratarse de nóminas especiales, el SAT indica que la fecha inicial y final puede ser la misma que el día en que se realiza el pago al trabajador, por lo que si pagas el aguinaldo el día 19 de diciembre, deberás colocar esa fecha en ambos conceptos, ¿no? Fecha inicial, 19 de diciembre de 2025. Fecha final, 19 de diciembre de 2025. Número de días pagados. Para el caso de los días pagados, en los supuestos en donde no se cuente con la posibilidad de incluir el detalle de los días que ampara el pago, puede señalarse uno. ¿Sí? Si ustedes no pueden colocar un detalle, pues días pagados pueden colocar nada más
1, ¿de acuerdo? Y bueno, en relación a percepciones, creo que no hay tanto problema. ¿Sí? Tipo de percepción, la opción 2, gratificación anual o aguinaldo. El importe grabado, pues ustedes lo van a definir, ¿no? Ustedes lo determinan claramente cuando hacen su cálculo. Por ejemplo, aquí el importe grabado, en este ejemplo, pues serían 3,805,80. Y también me preguntan el importe exento, 3,394,20, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Bueno, aquí nada más hace referencia de las 30 UMAS, perdón, me moví. Y en relación a deducciones, en la sección de percepciones de daño en los siguientes campos, bueno, esta es deducción, deberá seleccionar la opción 2, que es el ICR, ¿no? El ICR, y por supuesto, bueno, pues el importe del ICR que de alguna manera ustedes van a colocar, ¿de acuerdo? Contadores, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, ¿sí? En relación al cálculo, con todo gusto los escucho o los leo. ¿Bien? O estuvieron muy tranquilos. Definitivamente sí es un cálculo bastante sencillo, ¿no? Bueno, si no hay dudas, no hay comentarios, pues por mi parte yo les agradezco, ¿no? Su tiempo, su atención. El material, por ahí pregunta Angie, recuerda